buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de 14 toneladas con Juliana Cabrera, Gabriel Solano y Pablo Giachelo, quien les habla. Y aquí estamos nuevamente, un lunes más. Un lunes más, después de una cadena nacional. Después de la cadena nacional. ¿La vieron? Por Sí. supuesto. Lamentablemente. ¡Qué embole! Lamentablemente. Fue aburrida. No, aparte creó muchas crisis. Sí. Yo cuando tuve que ponerla, estaban los pibes viendo, no sé si... En un momento estaba el mudo, ¿no? Yo le dije, pongo esto y me tiraba cosas. Y mirá y no, decía. No, insoportable. Pero bueno, tuvimos un fin de semana también, tuvimos el plenario de la Coordinadora Sindical Clasista, importante. Hemos estado. Hemos estado también Los ahí tres presentes. apoyando la lucha. Fue interesante porque hubo representaciones muy importantes de las luchas, de lo que está pasando, ¿no? De los sectores que están peleando. Sí, estaban los compañeros, una buena delegación de SUBNA, de compañeros del Garrahan que hace este jueves una marcha. De la huelga de Neuquén. De la huelga de Neuquén, de muy docentes, importante. sí. De los docentes universitarios que están ahora en la pelea contra el veto que anunció Milei. Varias representaciones de docentes, compañeros de Santa Fe que venían de la represión de Puyaro. O sea, había... Muy representativo. Sí, Claro. sí, muy importante en ese sentido. Y hay una huelga que está conmoviendo mucho, que es la huelga de los aeronáuticos, el conflicto, que ha sido un conflicto testigo, porque, o pareciera, ¿no?, que se está transformando en un conflicto testigo porque los medios de comunicación lo están sacudiendo duramente. Y bueno, está ahí un problema salarial ahí. No, pero aparte a los tres que echaron, porque los acusan de no llevar Sí, este no avión a viajar. Estados Unidos, estaban cumpliendo una huelga dictada por el sindicato. Es una cosa que si esto se termina imponiendo, el derecho a huelga queda en la práctica abolido. Queda completamente abolido. Sí, y aparte sí. hay una hazaña particular en todos los medios de comunicación, que no siempre le sale bien. No sé si vieron, se viralizó por las redes sociales un videíto en el que encaran una pareja, una señora y un hombre grandes que estaban por volar. Entonces le querían sacar declaraciones de bronca contra los trabajadores. Le dicen, bueno, vos ibas a volar, sí, tengo que ir a cumpleaños a mi hijo, ¿a dónde? A Mendoza. Bueno, y esto te genera bronca, ¿no? Bueno, no, pero es un derecho de los trabajadores hacer paro, dice la mujer. Y bueno, fue épico en las redes sociales porque fue un alegato de una pareja defendiendo que acá hay un derecho constitucional y que aunque a veces uno puede verse perjudicado, finalmente es un derecho que los trabajadores tienen en ejercer Aparte el paro. mienten, dice que el paro se debía a que le quitaron el derecho a los trabajadores de aerolíneas que cuando se van de vacaciones con su familia no puedan viajar en clase de primera, Sí, esa sí, más cualquier cara. verdura. Una manipulación Todo total. mentira. Y los tipos empiezan a decir cosas que son totalmente falsas, negando el problema del aumento salarial, que es el gran tema. Y aparte, no sé si vieron también los recibos de sueldo que mostraron los trabajadores, que son sueldos bajos. Pensando que si en la clase obrera que más cobra Argentina, son sueldos bastante bajos. Bueno, escúchame, ¿qué tenemos para ver hoy? Tenemos, bueno, le vamos a responder a Milei, ¿no? Vamos a darle a Milei. La editorial de Con- Gabriel. con todo. Vamos a ver el veto de los jubilados, el veto a... La fake news, la represión, la corrupción escandalosa detrás del veto. del veto, de imponer el veto en la Cámara de Diputados. Lo de la fake news es de locos. Sí, sí, Terrible. Y es de loco también lo de Feynman, ¿no? Que, bueno, ahora lo vamos a ver. Es Pero- que era mucho. El hecho de que Feynman haga una bien ya era... Era demasiado. Era demasiado. Bueno, y después vamos a ver un poco el debate presidencial que está linkeado con De Estados Unidos. el debate presidencial en los Estados Unidos, sí. No seas colonialista, ya parece que el único debate presidencial. El debate presidencial de los Estados Unidos que no, que está vinculado también a lo de la Argentina porque ahí hay un salvavidas del cual está pretendiendo agarrarse Milei. Así que bueno, tenemos estos temas y dicho esto, vamos a la clásica editorial de Gabriel Solano. La cadena nacional de ayer a muchos les sorprendió porque lo que tenía que haber ocurrido, y no ocurrió, es que el ministro de Economía vaya al Congreso el 15 de septiembre, que es la fecha que está estipulada legalmente para la presentación del presupuesto, presente el presupuesto y responda a las preguntas de los diputados. Eso es lo que sucede año a año en el país. ¿Cuál fue la innovación que introdujo Javier Milei? Que en vez de que vaya el ministro de Economía, iba él personalmente a dar un discurso en el cual después los diputados no podían repreguntar, y como estaba claro además que iba a haber muchísima ausencia de diputados, se invitó a senadores para tratar de llenar la sala de la Cámara de Diputados, algo que de todas maneras no logró. Cuando uno veía la sala estaba bastante vacía. Y no es que fue la casta que le dio la espalda al presidente y el domingo de la noche no quiso ir a verlo directamente
en lo que es la Cámara de Diputados. Fue el pueblo que le dio la espalda. Cuando uno empieza a repasar, y esto ayer en las redes sociales circulaba mucho, el rating televisivo, quiere decir que se demuestra una caída enorme si uno lo compara con otras cadenas nacionales. Entre la televisión abierta y la televisión por cable, sumaba apenas 16 puntos. Siendo que era cadena nacional. Uno estaba obligado a verlo porque cualquier canal que pasaba estaba Javier Milei hablando. Si uno lo compara, por ejemplo, con la cadena nacional de marzo, del 1 de marzo de este año, cuando él abrió las sesiones ordinarias del Congreso, en ese momento tenía 50 puntos de rating, de 50 a 16. La otra comparación posible era cuando él asumió el gobierno el 10 de diciembre del año pasado y todavía fueron más altos los guarismos. Quiere decir que la caída en la consideración popular es importante verla porque muchas veces hablan de encuestas, las encuestas son estimaciones, hay mucho de conjetura y mucho de dibujo, pero acá tenemos un índice objetivo. No solamente los diputados y los senadores no fueron a la Cámara de Diputados a escucharlo a Javier Milei, sino que el pueblo no lo quiso escuchar y se fue a cualquier otra cosa para evitar escuchar un discurso que, aparte que decirlo, no tuvo nada de nuevo. ¿Por qué no tuvo nada de nuevo? Porque básicamente lo que repitió son las cosas que ya viene diciendo Javier Milei. Creo que incluso si alguien se tomase el trabajo de hacer recortes directos de parte del discurso, se da cuenta que son repetidos de otras ocasiones en las cuales él dijo ya lo mismo. ¿Y por qué importa marcar que dijo lo mismo? Porque podemos verificar que lo que él dice que va a hacer, ya lo dijo en el pasado, ya lo viene haciendo y podemos ver qué resultados arrojó. Pues ¿cuál fue la tesis esencial del planteamiento de ayer? Es que el problema de Argentina es el déficit fiscal, que la deuda que el Estado tiene que pagar es hija del déficit, porque gastamos más que lo que recaudamos, y como gastamos más que lo que recaudamos tenemos que pedir préstamos para poder hacer ese gasto, y luego se acumula una deuda, y que entonces la gran política que tiene que hacer el gobierno es reducir el gasto público, y asegurar, bajo cualquier condición, el superávit fiscal. No cualquier superávit fiscal, porque el superávit fiscal se lo mide de dos modos, el superávit fiscal primario, y el superávit fiscal financiero total. El primario es cuando no se contabilizan los pagos de la deuda. Y el financiero total es cuando se lo contabiliza. Y lo que Javier Milei dijo ayer es lo siguiente: nosotros vamos a asegurar, bajo cualquier condición, un superávit fiscal financiero. Y como la deuda que hay que pagar, la vamos a pagar, y el monto ya está establecido, lo que vamos a hacer es que si recaudamos menos, por los motivos que fuesen, porque cae la actividad económica o por lo que sea, vamos a asegurar el pago de la deuda recortando otro tipo de gastos. Es decir que en Argentina lo que determina el presupuesto público va a ser el pago de la deuda. Y los demás gastos se van a tener que adecuar a ese pago que se va a hacer religiosamente, no importa las condiciones económicas que tengamos que enfrentar. Ahora, él dijo, si hacemos eso, vamos a tener un círculo virtuoso. ¿Por qué un círculo virtuoso? Porque ese superávit fiscal financiero va a permitir una reducción de la inflación, va a permitir una caída de riesgo país, va a permitir un acceso de Argentina a los mercados de crédito internacionales, va a permitir una suba del salario real y a través de todos esos factores Argentina va a volver a crecer. Eso es, digamos, el planteamiento estratégico que realizó ayer. Ahora, ¿qué viene pasando en Argentina? No solamente Milei ya pronunció discursos como lo que ayer terminó diciendo la sala de la Cámara de Diputados, sino que en Argentina en los últimos meses ya hemos tenido superávit fiscal financiero, ciertamente con muchas trampas contables que después la podemos comentar en el debate, pero ya venimos teniendo superávit fiscal financiero y sin embargo el riesgo país no bajó, al revés, había tocado los 1.200 puntos y hoy está cerca de los 1.500, es decir que el riesgo país no bajó, las presiones devaluatorias continúan, el salario real no se recuperó y la caída del consumo es enorme y la actividad económica está por el piso. Es decir que lo que Javier Milei dijo que pasaría si se hace lo que él dijo, en realidad ya está ocurriendo y los resultados son muy distintos a los que él está ahora avisorando en un futuro. Esto es importante tenerlo en cuenta, porque ya podemos ahora refutar la tesis de Javier Milei analizando la realidad que tenemos por delante. Este es un tema clave. Y el presupuesto
no solamente es una imposición de los acreedores, porque está armado en función del pago de la deuda, sino que tiene mucho, pero mucho de dibujo. Y en eso no hay que reconocerle a Javier Milei originalidad, porque todos los presupuestos que hemos visto en el Congreso en los últimos tiempos tienen mucho de dibujo. ¿Por qué de dibujo? Porque dice cosas que no van a ocurrir. Miren un dato elemental y se van a dar cuenta por qué es un dibujo. El presupuesto establece que en este año, el año 2024, la inflación de enero a diciembre va a ser de 104,9%. Para que la inflación sea de 104,9% en el 2024, en los meses que restan, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, la inflación tendrá que ser del 1,1%. Eso no va a suceder. Al revés, el último mes que tenemos el conocimiento de cuál fue el índice inflacionario, que es el mes de agosto, la inflación subió, fue del 4,2%. En julio había sido del 4%, es decir que subió. Y no solamente subió la inflación general, sino que subió la inflación núcleo, que es un tema clave del proceso inflacionario, y por lo tanto, este 1,1% no va a ocurrir. No va a hacer falta esperar al 2025 para darnos cuenta que es un dibujo de este presupuesto, sino que nos vamos a dar cuenta ya el mes que viene que las cosas no van a suceder como dice Javier Milei. Es decir, que ya están mintiendo de ese punto. Segundo, para el año que viene, para el año 2025, la inflación estimada en el presupuesto es 18,3%. Para que este 18,3% sea real, tenemos que tener aproximadamente una inflación mensual promedio del 1,3%. Otra vez, ningún economista de Argentina estima que esto se pueda dar, que tengamos una inflación del 18,3%. Pero además, y para tener en cuenta el conjunto de la información, la devaluación que espera el gobierno durante todo el 2025 también es del 18%. Entonces acá es donde aparece un tema interesante que ya se está discutiendo ahora en todos los diarios, que es el siguiente. Si la devaluación va a ser del 18% y la inflación va a ser del 18%, vamos a continuar con este atraso cambiario. Si continuamos con este atraso cambiario no va a haber levantamiento del cepo. Y si no hay levantamiento del cepo y hay atraso cambiario, el Banco Central no va a poder comprar reservas. Y si no se pueden comprar reservas, va a subir el riesgo país porque no se va a poder pagar la deuda. Y en el fondo, el conjunto del presupuesto, este dibujo que está planteado acá, solo cerraría, y hay que ver si cierra de este modo, si aparece la plata del Fondo Monetario Internacional. Porque fuera de esto, Argentina no va a poder pagar la deuda y por lo tanto los números que se están acá estimando son dibujos, porque lo más probable es que ocurra lo contrario. Es que las presiones devaluatorias se terminen imponiendo, que haya un salto del dólar, que haya un crecimiento de la inflación y una mayor caída de la actividad económica. Esto es lo que está acá planteado, porque los números, insisto, son dibujos que no cierran bajo ningún punto de vista. Incluso más, no solamente se estima en este presupuesto que vamos a continuar con el cepo, sino que continuaría lo que se llama el dólar blend. ¿Qué es el dólar blend? Es una palabra técnica, pero les pido un minuto para que me puedan entender. Es que una parte del dólar que se cobra por las exportaciones no es el tipo de cambio oficial, sino por el tipo de cambio financiero. Una parte se puede vender en el financiero. Y eso que se vende en el financiero hace que las reservas no puedan crecer. Y el Fondo Monetario justamente lo que viene ahora exigiendo de hace mucho tiempo para acá es que se termine con ese tipo de mecanismo que no permite que crezcan las reservas, porque si las reservas no crecen no se puede pagar la deuda. Entonces, este mecanismo que solo cerraría con un acuerdo con el Fondo Monetario, sin embargo, bloquea el acuerdo con el Fondo Monetario porque el Fondo Monetario pide un programa distinto. Pide inmediatamente la devaluación y eso es lo que el gobierno no quiere hacer. ¿Y por qué no lo quiere hacer? Porque el único punto que Milei le puede mostrar a la población como positivo de su gobierno es que la inflación bajó. No le puede demostrar que la economía creció, porque la economía está en retroceso. No puede demostrar que se recuperó el salario real, porque el salario real está para atrás. No puede demostrar que el consumo creció, porque el consumo sigue bajando a niveles escandalosos. Es decir, que el único punto que podría mostrar como positivo es una reducción de la inflación. Y esa reducción de la inflación está cuestionada por las presiones devaluatorias y por la falta de dólar del Banco Central para pagar la deuda. Entonces tenemos un presupuesto de guerra contra los trabajadores armado en función del pago de la deuda externa, y por eso Milei ayer dijo lo siguiente: nosotros ya hicimos un ajustado, tienen que hacerlo las provincias, y le reclamó ayer a las provincias una reducción de gastos por el orden de los 60.000 millones de pesos. Ahora, ¿a dónde nos lleva eso?
pues ya lo estamos viendo ahora. Eso nos lleva a reformas previsionales como la de Santa Fe, que son reformas completamente reaccionarias. Nunca hemos visto una reforma integral tan reaccionaria en materia previsional como la de Puyaro en Santa Fe, pero eso generó una reacción popular en la provincia y hay un proceso de lucha muy importante por derrotarla. Entonces ya vemos a dónde lleva esta política de ajuste presupuestario en las provincias. O nos lleva a lo que está ocurriendo en Neuquén, un gran proceso de lucha. Y va a plantearse a nivel nacional en diferentes distritos acciones de lucha contra un ajuste que es muy fuerte. Porque eso es lo que plantea Milei. Si ya estamos haciendo un ajuste muy fuerte a nivel nacional, vamos a hacer un ajuste muy fuerte en las provincias. Y también nos lleva a lo que él dijo ayer, que en el caso que esté en cuestión el pago de la deuda y que no se logre el superávit fiscal financiero como quiere, se va a ajustar toda la parte presupuestaria que no esté indexada por ley. Una parte del gasto del Estado está indexado por ley. Las jubilaciones están indexadas por ley y otras cuestiones. Por otra parte no. Por ejemplo, el gasto de obra pública no está ajustado por ley. Se ajusta a la obra pública, va a haber más recesión. O el gasto universitario, se ajusta el presupuesto universitario. O así diferentes ítems. Es decir, que nos puede llevar esta política a una hiper recesión y a reacciones de lucha en las provincias. Ahora, cuando uno va para atrás, y creo que vale la pena ir para atrás en Argentina, y ve quién fue el que anunció en el pasado este tipo de medida, vamos a concluir que el archivo no es favorable a Milei. No es favorable a Milei. Circula también mucho por las redes sociales el anuncio que hizo en su momento de la Rúa en el año 2001, en el cual era un gobierno que estaba integrado por Domingo Cavallo, un amigo de Milei, estaba integrado por Sturzenegger, que es ministro hoy de Milei, estaba integrado por Patricia Bullrich, que hoy es ministra de Milei, y ellos dijeron vamos al déficit cero. Esto fue junio del año 2001. Y dijeron con el déficit cero, ¿qué vamos a lograr? Lo que dijo Milei ayer en el Congreso. Vamos a lograr que baje la tasa de interés, vamos a lograr un acceso al mercado de crédito internacional, vamos a poder pagar la deuda, de manera tal que Argentina se va a recuperar. ¿Cómo terminó la historia? Eso ya lo sabemos. Esto se anunció en junio del 2001 y en diciembre de ese mismo año tuvo que pedir de la Rúa el helicóptero para escaparse de la Casa Rosada en medio de una insurrección popular que terminó echando del gobierno. Ojo, Javier Milei, la política esta de déficit cero que vos estás anunciando es un ataque a los trabajadores, es un ataque a las provincias que puede derivar en una rebelión popular. Porque aparte es una política de déficit cero que solo abarca al pueblo. Todo un capítulo muy importante del presupuesto, creo que se llama gastos tributarios, y bajo este título se esconden los subsidios que reciben los capitalistas. Por ejemplo, todos los capitalistas que están establecidos en Tierra del Fuego, ellos no sufren ningún tipo de reducción. Van a seguir teniendo beneficios impositivos. Importante tenerlo en cuenta. O para el mercado libre, las industrias que se llaman del conocimiento no están siendo afectadas. Todos esos beneficios tributarios que ahí aparecen como gastos tributarios no se tocan. El único ajuste para llegar al déficit cero es el pueblo trabajador, es la salud, es la educación. Entonces acá aparece justamente el problema de la necesidad de una respuesta popular. Y esto no va a ser el año que viene cuando se implemente este presupuesto, es ahora. El gobierno acaba de anunciar que va a vetar el aumento del presupuesto universitario, que incluye el aumento de los salarios de trabajadores docentes y no docentes, y dijo Milei, veto total. Hace falta una gran marcha universitaria para derrotar esto. Y así en cada ítem vamos a tener que salir a luchar por los jubilados, en defensa de la salud, de la educación, contra los nuevos despidos que vienen, contra el ajuste salarial. Entonces, esta política de déficit cero ya la hemos visto y sabemos que tiene que generar una reacción popular. Y nosotros estamos jugados a eso, a esa reacción popular. Y esto ha generado un debate político importante. Lo hemos discutido en otras ocasiones acá. Una parte del peronismo que dice no hagamos nada, esperemos a que esta crisis vaya decantando y que las elecciones del 2025 conserve una derrota de Javier Milei. No es lo que hay que hacer. Hay que salir a luchar ahora, porque este ajuste es ahora, y solo luchando ahora, con los mecanismos y los métodos históricos que tienen los trabajadores, vamos a poder darle la mano a este gobierno criminal. Muy bien. Mira, yo tengo un par de puntos que a la luz de lo que decía Gabriel se me disparaban, ¿no? Por un lado, el tema este de las provincias, nosotros tuvimos
recordemos que este año tuvimos la rebelión en Misiones. Es decir, nosotros tuvimos ya una primer rebelión popular en Argentina con este gobierno a la luz del ajuste en las provincias. Y el otro día lo de Santa Fe fue importante. Es decir, hubo una manifestación, hubo un choque, hubo conflicto. Probablemente no, por el momento no ha tenido el alcance de una rebelión, pero bueno, fue una reacción popular frente a esta tentativa de destruirle las jubilaciones a los trabajadores santafesinos. Este es un aspecto que me parece importante. Luego otro, que esto lo del FMI, esta tentativa, es evidente por lo que decía vos y bueno, uno lo que lee y los análisis, que el salvavidas que busca el gobierno es el FMI. Y la señal es contradictoria, porque por un lado le dice déficit cero, baja la inflación, etcétera, pero luego mantiene el dólar blend y mantiene un atraso cambiario que para el FMI no le cierra. El blend no le cierra porque no recauda dólares para pagarle al FMI. Recordemos que Argentina es el país más endeudado, que mayor deuda. Al FMI y a los bonistas privados también. Y a los bonistas privados también. Que el FMI defiende, ¿no? Que el FMI es defensor. Pero es el país más endeudado por lejos, la Argentina, con el Fondo Monetario Internacional. Y hay una friolera de vencimientos ahora en 2025 que también hay que ver cómo se enfrentan. Claro. Y el gobierno, evidentemente, no está pudiendo recaudar dólares. Y el atraso cambiario también dificulta la posibilidad de la recaudación de dólares porque, bueno, se retiene el tema de la cosecha y todo lo demás. Entonces ahí tiene un tema. Y también esto me hacía acordar al tema al artículo que salió en The Economist el jueves, en realidad, o el viernes, donde The Economist le alerta al FMI: cuidado con Kenia, cuidado con Bangladesh y cuidado con Pakistán, que son también países que tienen deudas muy importantes con el FMI. Bangladesh, aparte, muy hincha Argentina. Bangladesh están contagiados por la combativa del pueblo argentino. Son antiimperialistas, claro, anti-ingleses. De hecho, en Kenia ya hubo una rebelión, hubo una crisis. Y lo alerta porque los planes fondomonetaristas pueden detonar protestas. Y el tercer aspecto es que la actualidad que tiene el problema de nuestra consigna de que no hay que pagar la deuda. Que algo hablábamos la vuelta pasada, porque nosotros la vuelta pasada mostrábamos cómo en realidad la deuda tiene un carácter profundamente usurario. Lo mostramos con la deuda de Cristina. Ahora hoy escuchaba a Marina Dal Poyetto que decía que el pasaje de la deuda del Banco Central al Tesoro significó un incremento de la deuda pública en 1,6% del PBI. Porque se capitalizó los intereses de la deuda que tenía el Banco Central con los acreedores, ahora se capitalizaron esos intereses y se impuso una tasa más alta. Y que esto para el año que viene representaría un 3%. Entonces, bueno, son aspectos, me parece, importantes, ¿no? Como para complementar todo esto que decía Gabriel. Sí, absolutamente. Pero aparte, no sé si se quedaron con el gusto a que no hay nada nuevo bajo el sol finalmente. Toda una pantomima armada en el Parlamento, un Parlamento bastante vaciado. Bueno, del Frente de Izquierda no concurrieron nuestros compañeros diputados, absolutamente ninguno. Pero para anunciar un viejo plato recalentado como el déficit cero, Gabriel lo destacaba en su editorial, que aparte todos conocemos el desenlace que tuvo, y porque finalmente es un déficit cero montado sobre una brutal ofensiva contra el pueblo. Era impresionante igual cuando uno veía ahí los que estuvieron presentes, gente aplaudiendo cuando anunciaba que va a vetar el presupuesto para las universidades nacionales, o cuando se jactaba del veto que ya logró imponer contra los jubilados. O que despidió 30.000 trabajadores del Estado. Es una cosa... Gente despreciable. Gente completamente despreciable. Sí. Entonces, bueno, toda su alocución anunció que se refuerza el camino de la motosierra. Pero la motosierra que viene aplicando contra las jubilaciones. Milei volvió a jactarse, ¿no?, del ajuste más importante de la historia argentina. En eso tiene razón. Ahora, lo que no dice es que ese ajuste fue viabilizado a través de la motosierra, de las jubilaciones, los salarios de los trabajadores, y ahora ya anuncia en este presupuesto que va por un congelamiento total en rubros como la educación, la seguridad social, la salud. Es decir, un plan de ofensiva fenomenal.
Y a todo esto uno vuelve a preguntarse, ¿y dónde está la CGT? ¿Dónde están las centrales obreras? La necesidad, bueno, tuvimos una movilización, Pablo mencionaba el cuadro de las provincias, donde se empieza a gestar tendencias muy importantes a la lucha, pero también yo quiero rescatar la movilización del miércoles pasado, que para una ministra Bullrich o un jefe de gabinete Francos o un Milei que dicen que lograron acabar con las protestas en nuestro país, fue una movilización muy importante la del miércoles. Si uno mira la foto de cómo las organizaciones y las personas que rodeaban el Congreso en apoyo a los jubilados, realmente fue masiva, fue grande, e incluso todo el operativo represivo de Bullrich no pudo montarse hasta después de que comenzó la desconcentración. Sí, hay un relato de que no hay corte de calle, mentira. Esto Hay es marcha todo el mentira. tiempo. Sí, sí, Hay sí. marcha todo el tiempo. Ahora, un día podemos hacer un programa, si les parece, del tema de la deuda, más histórico. Porque es mentira lo que dice Milei. Milei dice que la deuda es un producto del socialismo. ¿Por qué del socialismo? Porque el Estado gasta más que lo que recauda, entonces tiene que financiar. Se dice, bueno, es como tu economía familiar. Vos ganás 50.000 pesos y gastaste 60.000, te endeudaste por 10.000 con la tarjeta. Y así no fue la historia. La deuda es un producto del capitalismo. Del Totalmente. capital financiero. Y específicamente en Argentina y en el mundo tuvo un salto en la década del 70. Con la crisis de los petrodólares. O sea, tenemos que hacer un programa sobre eso. Aparte, más pagás, más debés. Porque Pero históricamente no fue así. Incluso Argentina tiene deuda de épocas, no sé, de Rivadavia, con el préstamo de Bayern Brothers del año 1822, 23, 24, no me acuerdo. Pero no tiene el peso, la deuda que tiene en la actualidad en todos los países. Entonces es un producto del capitalismo, no es un producto del socialismo, como él lo presenta, porque si no pareciera que tiene razón él. Es decir, hay un sentido común que podría marcarle que en tu economía familiar, si vos gastás más que el ingreso que tenés, te terminás endeudando, y eso no es lo que ocurre. Las economías fueron forzadas a endeudarse a Sí, niveles y como un método de sometimiento del imperialismo a los países semicoloniales. semicoloniales, pero aparte tuvo que ver con cómo fue en su momento la ruptura del dólar con el patrón oro, bueno, una cantidad de cosas importantes que quizás hacemos un programa dedicado a eso y le damos a Milei en la Duro y parejo. Toda la base de flotación. No, yo no quiero ser violento porque pero que mal que nos cae, ¿no? Bueno, escúchame, ¿cómo fue el tema del veto? Bueno, ahí comentaste un poco la movilización, ¿no? Que fue parte importante del panorama. no, la movilización fue extraordinaria y lo que vino después fue un operativo represivo escandaloso que terminó ganando la primera plana de los medios durante varios días porque no solo fue la hazaña represiva, sino el relato que quisieron construir a posteriori, cuando se conocieron imágenes de una nena de 10 años siendo gaseada por la Policía Federal Argentina, y cómo ese relato se derrumbó de una manera escandalosa. En un primer momento, la versión hacen circular un video completamente confuso, de mala calidad, que por supuesto los periodistas alineados con el gobierno se ocuparon de presentar como acá está el testimonio de que en realidad la nena la gasea los propios manifestantes. Un video en el que aparte no se veían ni la nena ni la mamá. Rápidamente los Feynman, los Violi y los Johnny Viale y compañía lo dieron por certero, pero no solo eso, sino que aparte llamaron al Ministerio de Seguridad y está la número 2 de Bullrich, que se llama Monteolivo, ¿no? Alejandra Monteoliva, salió a confirmar, sí, yo te puedo dar 100% seguro que eso es efectivamente lo que ocurrió, acá ningún policía gaseó a ninguna nena, y bueno, fake news, se cayó finalmente porque aparte casi todos los medios estaban cubriendo en vivo la represión, entonces se recuperaron esas imágenes y se desarmó por completo el relato en el que se ve a un policía avanzar sobre los manifestantes. Ya un pequeño puñado de manifestantes indefensos, ya se habían retirado las organizaciones, con completa hazaña y gaseando a la nena mientras la mamá la trataba de proteger, reiteradamente en la cara, porque aparte ahora se puede ver el video que el tipo levanta la mano varias veces, lo cual, bueno, generó una crisis. Ahí Feynman montó una suerte de show diciendo que le reclamaba a Patricia Bullrich que renuncie, que habían sido víctimas de una operación, lo cual es fantástico porque vos sos un periodista, tenés que cubrir una situación en la que hay dos partes, los que reprimen, los que son reprimidos.
vos no podés dar por verdadero una de las partes, o sea, buscá, aunque sea fuentes intermedias. Para ser Entonces, operado tenés que dejar... Tenés que dejarte de ser operado, Dejarte porque está de ser claro operado. que es la versión de una parte interesada en salvaguardar la imagen Pasa que de es una operación que viene con ensobrados. recontra en sobra. Bueno, ahora vamos a hablar de eso cuando nos metemos un poquito más en cómo fue adentro del Congreso lo que ocurrió. ¿No escuchó nada, chica? A la nena Fabricia. Genia. Fabricia es una Genia. genia. Hay que reclutarla a la UJS. Sí. Sí. Fabricia, una piojita de Dijo que 10 volvería a ir a la años. marcha. Sí, dijo que volvería a ir. Le preguntaron, aparte un periodista le pregunta si ella esperaba que algún funcionario del gobierno se comunique. Dijo, no, yo no lo espero. Si los escuché en la tele que estaban muy orgullosos y Patricia Bullrich le echa la culpa a mi mamá. Bueno, no, la nena, una genia. Pero digo, todo esto se desmontó y por supuesto cuando nos habíamos ilusionado de que Feynman, bueno, ilusionada, ¿quién puede ilusionarse con Feynman? Pero cuando parecía que Feynman estaba radicalizado contra el gobierno, duró muy poquito porque al otro día salió a pedirle disculpas a Patricia Bullrich, que había tenido un exabrupto y demás. Ahora, esto es lo que ocurrió en la... Para abajo, Qué sí, sopenco, claro. ¿no? Un nuevo sobre, bueno. Johnny Viale también pidiendo disculpas, etcétera. Pero bueno, lo interesante es que se desmontó, digamos, este relato, la construcción de un relato completamente mentiroso para justificar la represión y aparte esa tesis reaccionaria de que se gasearon entre los manifestantes. Bueno, ya lo habíamos visto el 12 de junio, Claro. no es No, lo que novedoso. pedían sacarle la patria potestad a la mamá. Sí, sí. Pues llevar a la chica a una manifestación. Como si era. Primero, los chicos también tienen derecho a protestar. Absolutamente. Bueno, pero ese es el tuit de Bullrich, que salió a decir Claro. una madre violenta y mentirosa, no, violenta e irresponsable. Toda esa tesis muy reaccionaria, que tampoco es nueva, es cierto. Incluso la hemos visto bajo gobiernos anteriores y bajo el último gobierno Sí, de Alberto Fernández y contra el Cristina. contra el movimiento piquetero. Con Con los un zapatos. prejuicio Sí. clasista muy fuerte en general contra las madres Sí. pobres que llevan a sus hijos a las manifestaciones y esta idea de que habría que penalizarlas, una estigmatización muy fuerte. Bueno, Pampito, ¿lo vieron? Sí, Claro. Moritán, sí. que apareció. El marido también- de Pampita, sí. Sí, que tengo una información, pero que apareció atacando también, pidiendo que saquen la patria potestad, y después aparece una foto de él con su hija en una marcha de esas. Gorilas. Las marchas derechistas a las Entonces le que dicen, iban. che, ¿y vos? Ah, no, empezás a comandar a Argentina. Ah, bueno. Sí, sí, la doble vara es total. Igual ya TN sacó que Pampita lo echó. Así que si lo echó, no vamos a dejar de ser Pampito. Va a dejar- Pampito. va a dejar de ser el- Pampito. El marido de Pampita. No, este Moritán es de lo peor. Una Sí. lacra. Tuvo mucha viralización en redes sociales. Como que vos puteás a Moritán y la cosa tiene repercusión, ¿viste? Pero bueno, todo esto lo que pasó afuera y lo que pasó adentro también fue un escándalo. Porque todo el contubernio previo de compra de votos, de voluntades, o sea, lo de Milei no es la casta, es la recontra casta. Ya lo vimos porque incorporó a su elenco gobernante a los viejos funcionarios del peronismo menemista, del PRO, de la Fuerza. Ahora, lo de la UCR, lo de los radicales, cierren ya la puerta de ese antro, no se puede creer. Que bueno, empezó el día previo, se vio con la visita de estos 5 diputados de la UCR a la Casa Rosada, sacándose fotos con Milei, con Karina Milei, Patricia Bullrich, Petri. Viste, los otros radicales de Loredo y compañía decían, che, pero no era necesaria la foto. O sea, piensen ustedes que la UCR fue la fuerza impulsora de este proyecto de ley de movilidad jubilatoria, con todos los déficits que tiene, acá ya lo hemos analizado pormenorizadamente, era chaucha y palito para los jubilados. O sea, una recomposición muy miserable realmente de los saberes jubilatorios que no los va a sacar de la situación de indigencia en la que se encuentran hoy 5 millones de jubilados y jubiladas en nuestro país. Ahora, no obstante, jugarte todo para bloquear ese aumento de miseria y comprarte a los propios promotores, porque entre esos 5 que se dieron vuelta, hay que decirlo, estaba hasta el que fue el miembro informante en la Cámara de Diputados. ¿Cómo es el nombre? Campero. Campero. Dijo, no se hubiera cuenta. Sí, dijo que no había hecho bien las cuentas, que no se había dado cuenta, que había sido prácticamente como que había sido víctima de una operación La kirchnerista impunidad, ¿no? La que impunidad. quiere quebrar al fisco con un aumento miserable para los jubilados. Aparte, este Campero ahora profesa la fe de los conversos. Vos lo escuchás y es un radicalizado defensor, el más mileísta de todos.
Pero no solo eso, otro dato, porque esto, la foto de los 5 en la Casa Rosada tuvo naturalmente mucha repercusión y demás. Ahora, de lo que no sé si se habló tanto, es de la compra directa de votos. Por eso yo digo la recontracasta, y aparte los ensobrados de Milei. Ya lo habíamos visto con la ley Bases, ustedes se acuerdan, cuando le prometieron a Luciela Krexler de la Cámara de Senadores un puesto a la UNESCO. Ahora y hicieron $15.000 por mes, una cosa así. Ahora le dieron también, no sé el número, pero un cargo con un ingreso mensual también dolarizado, altísimo, en la represa de Salto Grande, al entrerriano Galimberti. Entonces le dan ese cargo. Galimberti al inicio de la sesión renuncia para que lo reemplace Vallejos, que es una diputada del PRO. Como ya no, el que tenía que reemplazar a Galimberti por el cupo de género es intendente. Entonces no podía relevarlo en el cargo. Entonces no quedaba otra que esta Vallejos, una del PRO recontra mileísta, que fue a sumar su porotito, su voto, para evitar que se rechace el veto a la ley jubilatoria. Salto Grande. Salto Grande. ¿Qué dije? ¿Dije bien? Salto Sí, tuvo un salto grande en la cuenta bancaria. No, pero ustedes se dan cuenta que los mecanismos son de lo peor, digamos. Entonces... Y al estilo de la Banelco, ¿no? Del 2001. Sí. Y después, todo se repite como farsa. Sí. Esto es lo que se conoció. Ahora, estaría bien ir a investigar las cuentas bancarias, ¿no?, de todos los diputados, porque hubo muchos también que se dieron vuelta. Por ejemplo, desde el campo del peronismo hicieron un aporte importante. Empezando el bloque de los 8 de Innovación Federal, que son este sector de Salta, diputado, está encabezado por Caleta, que es una diputada de Salta, que están ahí medio en el campo del masismo, claro. Y otras provincias. Creo que Misiones, Río Negro, son un conglomerado. Habían votado los 8 favorablemente a la ley y ahora se abstuvieron los 8. Otros que se fueron a hacer cuentas. Pero creo que no cuentas de gasto fiscal, sino cuentas de su propio bolsillo, ¿no? Entonces, bueno, finalmente logró incluso una diferencia de votos importantes. También hubo muchos ausentes, que eso ayuda porque vos necesitas 2/3 o 1/3 sobre los presentes. Y finalmente logró una votación muy importante porque se calculaba que para que el bloque de la Libertad Avanza reúna el tercio que necesitaba para bloquear que prospere el rechazo al veto, necesitaba 88 diputados. Y finalmente logró 95 votos. Lo cual estuvo una alerta, porque ahora viene la parte universitaria. Claro. Absolutamente. Y no es claro que no esté este tercio para bloquear el veto. No, el tipo formó una especie de... Y para el juicio político de Guillermo Moreno ni te cuento. Sí, claro. Sí. Porque para el juicio político necesitas 2/3, ¿o no? Claro. Entonces... Sí, bueno, eso olvídate. No, pero acá digo por la universidad, porque muchos dicen, bueno, la universidad se votó por mayoría, pero... Sí, se rompieron los bloques algunos también. Pero él formó un bloque muy fuerte para tratar de bloquear, bajar su decreto de acá veto. ¿Sabes que se está formando una suerte de centrado, como en Brasil, que es un grupo de mercenarios, que donde aparece la mosca, tiran? Sí, porque acá ya vendría a ser una especie de tercio de Milei, dispuesto a garantizar que todo veto... Se imponen los vetos. Entonces es un tema, a tener en cuenta, porque como él ayer anunció que va a vetar todo, lo que haya que vetar... Si vos tenés un tercio del Congreso firme, o una cámara, con una cámara te alcanza. Claro, el tercio de una cámara. Con el tercio de una cámara vos garantizás el veto. No hay nada más difícil que voltear un veto en este país. Porque vos necesitas lograr la mayoría en las 2 cámaras. Claro, mayoría especial. Mayoría especial. Ahora lo de los jubilados ya está. No es que va al Senado. Ya está. Porque necesita... Si vos no logras reunir esas circunstancias, la mayoría de las 2 cámaras, el veto sigue firme. Bueno, recordemos que esta es una ley de quién. De Cristina. ¿Cuál? La de que regula... Cristina. Cristina también había hecho bien las cuentas en su momento. Cuando era opositora, más o menos opositora, había una ley que reglamentaba el tema del veto. Y había establecido lo siguiente, su proyecto de ley. Que si para que un decreto esté vigente, un DNU, un veto, requería de la aprobación de ambas cámaras. No que te lo aprueben ambas cámaras, ¿entiendes? Claro. Y si ambas cámaras no te lo aprobaban, el decreto caía. Cuando asume Néstor Kirchner, así de las cuentas era contrario. Ya no es la aprobación, sino que te lo rechacen.
Claro. Que lo rechacen con una mayoría especial. O sea, se fue armando. Todas estas cosas son... Sí, un régimen presidencialista muy fuerte. No, y esto, incluso el discurso de ayer de Milei, porque también lo del discurso de ayer de Milei y la excepcionalidad, donde no es el ministro de Economía el que va y da el informe, etcétera. Es lo que corresponde, que vaya a la comisión de presupuesto, porque ayer no se le podía preguntar nada. Pero ¿cuál es el mensaje político? Es un reforzamiento de un régimen de tipo bonapartista que quiere hacer Milei. Dice, bueno, es él el que va, luego del momento en el cual viene una cantidad de peloteos en el Congreso donde están cuestionando una cantidad de iniciativas del gobierno, lo de la ley jubilatoria, lo del presupuesto universitario. Entonces, con esta iniciativa, el gobierno quiere reafirmarse en esa dirección. Es una patoteada también. Es una patoteada del Congreso. Viene el presidente de la Nación, un cuerpo presente, dice, es esto. Y si no sale esto, ¿qué pasa? Porque hoy el gobierno no tiene presupuesto. Este año el gobierno está gastando como se le canta. Porque el presupuesto nunca se aprobó. Entonces estamos con el presupuesto 2023, que con una inflación tan alta como la que tenemos, no existe. Si no se llega a aprobar el presupuesto, y acá hay un tema importante, ¿qué va a decir la oposición? Es peor que no tenga presupuesto a que tenga un mal presupuesto. Entonces van a ver que un montón de opositores van a ir a votar este presupuesto en nombre de que si no hay presupuesto es peor. Sí, el malmenorismo. Claro, pero va a ser así. Sí, porque sin presupuesto las posibilidades de manipulación que tiene el gobierno van a decir son mayores. Entonces va a ser el argumento que invocarán todos los colaboracionistas que ya conocemos para ir a levantar la mano a favor de Milei. Y después, ojo con el tema inflacionario, porque parece un detalle. El 18%, que el tipo está anticipando para el año que viene, es mentira. Eso lo saben todos. Entonces, como eso va a pasar como hizo Massa y todos. Siempre estimaban una inflación menor a la real. Con una inflación menor a la real, vos recaudás más. Porque vos recaudás sobre los precios. Entonces te queda un montón de plata. Gasto discrecional. O gastás discrecionalmente o ajustás más. Claro, licuás el gasto público también. O sea, puede una u otra cosa. Entonces, este mecanismo de una adulteración de los índices inflacionarios... Es una vieja maniobra. Claro, porque vos los gastos los calculás sobre tu supuesto inflacionario. Claro. Después mañana fue mayor y gasto no lo subís. Claro. Sí. Eso calculo aumento de salario por 18. Claro. Aumento de salario de trabajadores 18. Estatales. Y después la inflación 42, fue de 40, claro. Y bueno, a cantar a Gardel. Sí. Es parte de ese plan. Bueno, otra perlita, para seguir con el capítulo también se votó en el Senado la ley de el DNU de la CIDE. Que eso requería mayoría simple, no mayoría especial. Pero acá ya lo habíamos dicho, ya se gastó toda la guita. 100.000 millones de pesos en fondos reservados, que ahora fue rechazado ese decreto, pero ahora esa plata ¿dónde está? Claro, devino en abstracto. ¿Cómo se recupera? Y debe tener alguno de estos. Sí. Campero capaz que cambió para esta compra de voluntades. Cambió el Duna y se compró. Se utilizó. Toyota. Se utilizó el dinero de la CIDE, ¿no? Aparte de una vieja institución dedicada al espionaje, también la corrupción. Al tipo todavía no encontraron al tipo al que puso la bomba en la rural. No lo encontraron todavía. No, vio que detuvieron a uno que al final no era. Y también Feynman, no sé si lo vieron con el pelado Trebuch. Disculpen, entonces estaba hablando, no, parece que tengo me acaba de llegar, mirá el celular, una versión muy importante. ¿Cuál es? Ah, lo dice. Fue un iraní. Entonces el otro lo mira y dice, sí, y entró por Bolivia. Claro. ¿Por dónde va a ser? Es un iraní va a entrar por Paraguay, no se puede creer. ¡Qué chanta! No, y decían que había sido un anarquista, un activista vegano. Sí, parece que la que detuvieron, le abren la heladera, tenía carne. No, era vegano. Era vegano. Entonces llega la información que tenía milanesa de pelleto, no sé. Claro. No, y ahora está en el centro qué va a pasar con el presupuesto para las universidades. Porque esa ley contempla una recomposición salarial para los trabajadores docentes, no docentes, de enero a esta parte, una actualización aparte tomando el IPC. Y bueno, Milei anunció que lo va a vetar,
evidentemente no se puede depositar ninguna expectativa en la rosca parlamentaria, digo, ese camino al que nos quieren llevar los bloques patronales, los bloques capitalistas, el peronismo, que no se moviliza, sino que, bueno, toda la ficha está puesta ahí. Bueno, me parece que con la foto de lo que ocurrió en la Cámara de Diputados con el veto a los jubilados, es evidente que por ahí no va a pasar la solución al problema. Acá está colocado el desafío de que hay que preparar una nueva enorme movilización universitaria. Mirá, 1 millón de personas rodeando el Congreso. Un nuevo 23 de abril, 1 millón absolutamente. de personas al Congreso rodeando y todo el país lo mismo y le ganamos. Sí, tiene que ser sobre la base de la presión y la movilización popular. Y ahí ese puede ser el piolín del cual se genere un cambio más general en la situación, el movimiento de masas, un cuadro de mayor convulsión social. Absolutamente. En gran medida, recordemos que en 2001 el proceso universitario anticipó un poco la rebelión de diciembre. Así que vamos acá, votamos 1 millón de personas rodeando el Congreso, con la Patricia Burri y toda la girada. Sí. Ya está pedida para, no formalmente, pero ya se anunció en la Cámara de Diputados que ni bien salga el veto se va a convocar la sesión, así que ahí tendremos fecha. Milei tiene 10 días para publicar el veto, que ya lo anunció por redes sociales, tiene 10 días para publicarlo en un boletín oficial. Así que en cuanto se conozca eso, a preparar la marcha. Muy bien. Bueno, veamos un poquito lo de el debate presidencial en los Estados Unidos, que como adelantamos al comienzo, tiene un link, ¿no?, con la situación argentina, porque esta tentativa de Milei de tirarle un centro al FMI para que le presten plata a la Argentina y salir de la crisis que tiene el país para afrontar sus vencimientos, etcétera. Milei deposita mucha expectativa en un triunfo de Trump para de esa manera, bueno, que le tiren un centro como en su momento Trump se lo tiró a Macri, prestándole todos los recursos que le prestó el FMI con 44 mil millones de dólares. Tampoco es tan fácil porque, bueno, Argentina tiene toda, como decíamos hoy, es el principal deudor del FMI. Ahora, este debate presidencial, recordemos, bueno, es el primer debate presidencial entre Trump y Harris, porque Harris, bueno, fue nominada, ¿no?, en la conferencia demócrata, y el anterior debate presidencial había sido con Biden y fue cuando Biden se cavó su propia tumba, porque, bueno, hizo el papelón que todos recordaremos que hizo en aquel debate con Trump. Ahora, tuvimos este debate. No hubo grandes cosas y en general lo que se destacó por sobre todas las cosas, cada uno de ellos se destacó en el ataque al otro. Y después estuvieron las cosas que dijo Trump, que son muchas desopilantes y otras terroríficas. Como nos tiene acostumbrado Trump, ¿no? Pero fue más divertido que lo de Milei ayer. Sí, eso seguro. ¿De qué se acusaron? Bueno, por un lado Trump le tiró a Harris que, bueno, Estados Unidos está en un declive, en un profundo declive histórico, que el mundo se ríe de los Estados Unidos, el problema inflacionario, que es uno de los grandes temas de debate político-económico en las elecciones norteamericanas y una de las preocupaciones de la clase trabajadora norteamericana, el problema de la caída del salario, y por el lado de Harris le chumbó a Trump, que dejó el país con la mayor tasa de desempleo desde la Gran Depresión, que dejó a la peor epidemia en la salud como consecuencia del papel que jugó frente al COVID Trump, una devastación en materia sanitaria, y la principal crisis y ataque a la democracia desde la guerra civil como consecuencia de la ocupación del Capitolio el día en el cual tenía que asumir Biden cuando dejaba Trump la presidencia de Estados Unidos. Estas fueron las cosas que se tiraron de un lado para el otro. Ahora, ¿cuáles fueron las cosas desopilantes y terroríficas que dijo Trump? Por un lado, una bastante desopilante fue acusar a Harris de marxista. Lo cual es interesante porque, bueno, en la línea también de Milei, señala que el enemigo estratégico de esta ultraderecha sigue siendo el comunismo, sigue siendo el marxismo. Lo desopilante que, bueno, Harry de marxista... Bueno, pero si Larreta es comunista... Es menos marxista que Gabriel de Boca. No tiene nada que ver. Claro, bueno, si Larreta es comunista, como dice, vale todo.
Después dijo cosas, pero cualquier cosa. Por ejemplo, que los migrantes haitianos que viven en Springfield, en Ohio, se comen a los perros y a los gatos. Salió luego el estado de Ohio a desmentirlo. Como dice, mirá, acá no tenemos prueba de que se estén comiendo los perros y los gatos. Me hizo acordar, yo vi una escalada de pibe, ¿no? Y cuando llegaba el circo a escalada, siempre decían que había que guardar el perro porque te robaban el perro y se lo daban a comer a los leones. Y sí me hizo acordar de eso, ¿viste? Todo el mundo iba con el perro, no sacaba 5 corridas porque te robaban el perro. Después que estaban haciendo operaciones transgénero a inmigrantes ilegales presos. Estas cosas delirantes. Habló, algo que lo tuvo que salir a desmentir la conductora, diciendo que en muchos estados, cuando se habló del debate del aborto, que claramente Harris se pronuncia a favor del aborto, porque es algo en lo cual se retrocedió en los Estados Unidos, bajo el gobierno justamente de Trump, Trump dijo que en algunos estados se estaban asesinando a los bebés luego de haber nacido. Sí, o que se podía abortar hasta los 8 o 9 meses. Sí. Eso es infanticidio. 14 meses. Claro. Y salió la conductora a decirle, mirá, esto no está diciendo una barbaridad. Está diciendo una barbaridad. Entonces, bueno, estas fueron las condiciones del debate. Y luego sobre política exterior, que es un tema muy importante, que está en el centro del debate político norteamericano. Por un lado, la guerra o el genocidio que está llevando adelante el Estado de Israel contra Palestina y la guerra en Ucrania. En el caso de la guerra contra el pueblo palestino, bueno, Harris volvió a ratificar lo mismo que había dicho en la conferencia demócrata, que ella está claramente defendiendo el derecho de Israel a defenderse. En el momento en el cual lo de Israel, bueno, ahora estamos en breve se van a cumplir 1 año desde el comienzo del genocidio de Israel contra el pueblo palestino, pero es interesante que Harris lo haya dicho este martes, porque el día previo Israel había atentado contra un campo de refugiados, tirado una bomba, varias bombas, asesinando a 40 personas, muchísimos heridos. Ya son más de 40.000 los asesinados por Israel en Gaza fundamentalmente, y el momento donde también el Estado de Israel está llevando adelante una ofensiva, dicen la más importante en los últimos 20 años en Cisjordania, donde ya desde el 7 de octubre pasado hasta la actualidad hay 800 muertos en Cisjordania por acciones militares que lleva adelante no solo el Estado de Israel, sino los colonos israelíes que actúan medio como bandas fascistas en Cisjordania. Entonces, bueno, Harris en este momento, ¿no?, se pronuncia por los 2 estados y todo lo demás, pero defiende el derecho de Israel a defenderse, que no es más que el derecho de Israel a masacrar un pueblo. Sí, defiende el genocidio sionista. Defiende el genocidio sionista. Y del otro lado, para posicionarse como más consecuente defensor de los intereses de Israel, Trump le pasa la factura a Harris de que no participó cuando estuvo Netanyahu hace poco ahora en Estados Unidos. Netanyahu, que digamos de paso está sufriendo movilizaciones muy importantes en la propia Israel, cuestionando toda la política guerrerista de Netanyahu y del Estado de Israel. Aparte hay en Palestina. Muy claro de la cantidad de personas asesinadas por el ejército israelí el 7 de octubre. Claro. O sea, bombardearon, asesinaron para que no se lleven como rehenes, mataron a... Acá en Cisjordania hubo también el asesinato de una activista norteamericana de 26 años del movimiento Solidaridad Internacional en Cisjordania, que estaba, bueno, colaborando en solidaridad con el pueblo palestino y fue asesinada por las tropas israelíes. Esto hace también 2 semanas atrás. Y luego también sobre el tema de Ucrania, ¿no? Acá el otro gran tema, otro de los debates que hubo, donde, bueno, Trump señaló que con él, bajo su gobierno, Rusia nunca hubiera avanzado. Nunca hubiera invadido Ucrania. Harris le dijo que si hubiera estado Trump, en realidad Putin ya estaría en Kiev. Entonces tenemos esas tensiones. Recordemos que la estrategia de Trump, este es un debate estratégico importante, el imperialismo. Es decir, Trump dice, nuestro objetivo tiene que ser China, hay que concentrar todos los cañones ahí, nos estamos desangrando en Ucrania y al mismo tiempo
promoviendo, favoreciendo esta guerra en Ucrania, empujamos a Rusia que se asocie con China. No nos conviene, nuestra estrategia tiene que ser poner todos los cañones contra China y en cierto punto, bueno, tentar a Putin a tener cierta connivencia con Putin. Bueno, obviamente el imperialismo de la mano de Biden ha seguido y el Partido Demócrata ha seguido otra línea. Y ahora el tema está muy candente porque Zelensky, el presidente de Ucrania, está reclamando que se le habilite a la propia Ucrania utilizar los misiles que recibe, los ATACMS y otro más, que ¿cómo se llama? Storm Shadow, que son norteamericanos e ingleses, que se los habilite para tirar en territorio ruso. Por el momento eso todavía no está habilitado, está en debate, pero eso sería en gran medida las trabas que pone el imperialismo norteamericano para esa habilitación, es porque bueno, esto ya es la confrontación directa entre Rusia y la OTAN, y por lo tanto sería una escalada muy importante. Entonces, bueno, estos fueron los grandes debates, ¿no?, que estuvieron planteados, pero como ustedes ven, hay problemas de fondo de la realidad internacional. Incluso el propio Trump señaló que acá se está planteando la Tercera Guerra Mundial, bueno, haciéndose el distraído que fue él quien inició la guerra comercial contra China bajo su propio mandato, ¿no? American First. Bueno, fue justamente esa estrategia de iniciar una guerra comercial en función de los intereses de la burguesía norteamericana. Entonces, bueno, un poco esto han sido los debates del... Yo lo vi el debate, y detrás de esta acusación que hace Trump de que el mundo se ríe de Estados Unidos, ¿no? Creo que el trasfondo histórico, ese retroceso de Estados Unidos en el lugar que ocupaba a nivel internacional y como principal potencia mundial. No es que no sigue siendo la principal potencia, pero de todas maneras... Pero no con la preponderancia del pasado. No con la preponderancia del pasado, tiene muchísimas dificultades para poder intervenir en un mundo complejo porque tiene diferentes frentes abiertos. Y esa caída del lugar histórico de Estados Unidos es el factor más dinámico del proceso histórico. Y de alguna manera estaba presente eso en el debate. Claro. Bajo acusaciones de las más diversas, donde todo el mundo decía, bueno, si vos estabas no sé qué cosa, todo incomprobable, porque esta idea que hubiese pasado... Contrafáctico. Si Trump era presidente, en caso de que Putin invadía o no Rusia. Aparte, incluso le acusaron, digamos, los demócratas a Trump de haberse retirado por Afganistán, con todo lo que eso generó. Entonces, hay un problema de Estados Unidos en su intervención como potencia imperialista en el mundo. Lo de Afganistán fue muy importante, el debate también lo toman, demostrando que Estados Unidos ya no puede intervenir del mismo modo que venía interviniendo en el pasado, y eso creo que es un tema importante. Sí, totalmente. Sí, en Afganistán se fueron como de Vietnam, ¿no? Claro. La imagen parecía... Una retirada. Claro, sí. Una retirada. Y eso, lo que dice, fue culpa tuya Trump, y vos hiciste que Estados Unidos pierda peso en la consideración internacional, y otro dice, no, si yo estaba no venía Putin. ¿Qué si vos te fuiste de Afganistán? Entonces, claro. Pero en esa acusación, de uno u otro lado, lo que marca de concreto es que Estados Unidos está retrocediendo en su lugar de superpotencia. Sí. Total. Sí. Bueno, se nos acabó el tiempo. Tenemos que ir a... En octubre habíamos charlado entre nosotros de hacer un programa especial al año de conflicto... En Palestina. En Palestina. No el viejo conflicto, pero de este conflicto particular. De la última escalada. Sí, del inicio del genocidio. ¿Cae el lunes 7 habíamos dicho, Marc? Creo que cae el lunes, justamente. Así o por ahí. Bueno, nos comprometemos a armar el especial. Ya nos comprometimos de deuda externa, ya tenemos más programas más temas que programas. Bueno, y tenemos que ir a los premios. Exactamente. Los famosos premios. Bueno, el premio a las 14 toneladas. El amigo de Juli, que es cronista parlamentaria de... ¿Cómo se llama este radical? Campero. Sí, ya. Campero por vendido. Qué escándalo es eso. Pero vendido contra los jubilados. Vos te puedes vender, pero te vendió contra los jubilados. Contra los jubilados. No, Campero no, que la tiene... No tiene... Está difícil ganarse la Campero, ¿no? Sí, pero después puede ser Feynman. Otro, ¿no? Que renegado. Por panqueque, aparte. Por panqueque, sí. Hacerse el guapo contra Bullrich y después arrugar como bandoneón. Sí. Pedirle disculpas. Por un cagón, ¿no? Sí. Aparte, ¿no te da vergüenza decir eso otro día? No, un cagón. Y después estaba Puyaro. Lo de Puyaro es importante porque eres radical del grupo de Lustó.
Entonces Lustó, bla, bla, el tipo se Amigo de Santoro. Amigo de Santoro. Amigo personal. Amigo personal. Sí, parece que contaban que vivían en la misma casa. Sí. Que comían pizza, toda esa historia. Y el tipo dentro de interna de radicalismo está con Lustó. Digo, para que todo el mundo que cuando Lustó habla en el Congreso, básicamente no le crean nada. Digamos, donde gobierna Lustó es Santa Fe. Y podemos ver como así. La reforma previsional de Puyaro es peor que la de Milei. Es todo junto. Edad jubilatoria, afecta todos los derechos jubilatorios que están establecidos en todas las normas provinciales. Y entonces quiere decir que Lustó gobierna y aplica esa política. Claro, Lustó acá hace demagogia hablando a favor de los jubilados, pero donde gobierna es contra los jubilados y con la represión. Porque la otra foto de ese proceso fue la feroz represión a la movilización. Una muy importante movilización. Pero bueno, vamos con Campero. Sí, vamos con Campero, ¿no? Se la ganó. Aparte va a seguir votando los vetos este Gil. Sí, claro. Ahora es el primer mileísta. Así que no. Entonces, para 14. Vos, Campero, 14 toneladas para vos, te las tenés bien merecidas. Y bueno, nos vemos el lunes que viene. Nos vemos el lunes que viene. Nos vemos, adiós.